Vamos a mencionar entonces unos aspectos importantes de las ondas electromagnéticas. Es importante entonces retomar lo de las ondas electromagnéticas, iniciando por hablar un poco de las ecuaciones de Maxwell, porque son las que dan cabida a la existencia de este tipo de ondas. En primer lugar tenemos de las ecuaciones de Maxwell la ecuación de Gauss para el campo eléctrico. Recordar simplemente que la integral cerrada, aquí falta un símbolo, de punto de A es igual a la carga neta sobre epsilon 0. La forma de interpretar esta ecuación es decir que las fuentes de campo eléctrico son cargas, es una forma de interpretarlo. O que las líneas de campo son divergentes, porque si la integral cerrada a través de una superficie es igual a la carga neta sobre epsilon 0, quiere decir que las líneas de campo salen y no necesariamente van a regresar a ella. Si vuelven a regresar a la superficie cerrada, el flujo me daría 0. Entonces, esto nos indica que las líneas de cargas puntuales, líneas de campo de cargas puntuales, son divergentes. La otra ecuación de Maxwell es la de ley de Gauss para el caso magnético. Entonces dice que la integral cerrada de B punto D es igual a 0, siendo el campo magnético. Esto indica que no existen monopolos magnéticos. Como aquí esto es igual a 0 y no a una carga neta encerrada, entonces no existen monopolos magnéticos, o que las líneas de campo magnético son convergentes. La otra ecuación de Maxwell es la ley de Ampère-Maxwell, dada por integral cerrada de B punto de L igual a mu sub 0 I más mu sub 0 epsilon 0 primera derivada del flujo eléctrico respecto al tiempo. Esta ecuación nos indica que los campos magnéticos son generados por corrientes o por flujos eléctricos que varíen con el tiempo. Y la tercera ecuación es la ley de Faraday, donde dice que la integral cerrada de E punto de L, la integral de línea, a través de un circuito cerrado es igual a menos la variación del flujo magnético respecto al tiempo. De estas ecuaciones acá, vamos a llegar, así al menos conceptualmente, a entender lo que sería una onda electromagnética. Esta ecuación también nos indica que los campos eléctricos son generados por campos magnéticos variables con el tiempo, donde esta derivada no me dé 0. Antes de pasar a la próxima diapositiva, retener allí como asunto importante que aquí el B es generado por un flujo eléctrico variable con el tiempo, y que el campo eléctrico es generado por un flujo magnético variable con el tiempo. Lo que se encuentra Maxwell es que si tiene un campo que depende del tiempo, él me va a generar un flujo magnético que varíe con el tiempo. Y ese flujo magnético que varíe con el tiempo, entonces implica que tengo un campo que depende del tiempo. Y si tengo un campo que depende del tiempo, me va a generar un flujo eléctrico que depende del tiempo. Y este me va a generar un campo eléctrico que depende del tiempo. Es decir, si arranqué con un campo dependiente del tiempo, voy a encontrarme uno magnético que depende del tiempo. Y esto puede ir allá, más allá de las fuentes que generan estos campos. Y eso es lo que constituye una onda electromagnética. Haciendo la matemática uno se encuentra cosas como estas. Que el campo eléctrico satisface esta ecuación diferencial. Segunda derivada de x con respecto de E con respecto al x al cuadrado igual a mu sub 0 epsilon 0 por la segunda derivada de E con respecto al tiempo al cuadrado. Satisface una ecuación de onda, donde este término de acá tiene que ser igual a 1 sobre B cuadrado. O sea que la velocidad tiene que ser igual a 1 sobre mu sub 0 epsilon 0. Simultáneamente se encuentra que el campo magnético satisface una ecuación similar, con el mismo término que aparecía aquí para la velocidad, para 1 sobre la velocidad al cuadrado. Es decir, el campo eléctrico y el magnético son ondas, o satisfacen la ecuación de onda y se propagan con esta velocidad. Si uno reemplaza los valores de mu sub 0 y epsilon 0, encuentra que esa velocidad es aproximadamente igual a la velocidad de la luz. La conclusión que tenemos es que los campos eléctricos y magnéticos satisfacen la ecuación diferencial de una onda y se propagan con igual rapidez en el vacío con la velocidad de la luz. Esto da cabida que la luz también es una onda electromagnética. Se puede llegar pues a pensar eso y efectivamente resulta que es así. La forma como se propaga una onda electromagnética siempre es un campo eléctrico oscilando en una dirección, aquí estoy suponiendo una onda electromagnética armónica, y un campo magnético perpendicular, siempre oscilando en fase. Significa que cuando el campo eléctrico es máximo, el magnético también es máximo. Cuando el campo eléctrico es cero, el magnético también es cero. Cuando el campo eléctrico es mínimo, el magnético también va a ser mínimo. Entonces son un par de campos
uno eléctrico y otro magnético oscilando, uno en una dirección, otro perpendicular a él, y la dirección de avance perpendicular a ese par de campos. Eso constituye una onda electromagnética. Acá está la dirección en la que está propagándose esta onda. Es decir, el campo eléctrico y el magnético satisfacen una ecuación de onda y estos campos eléctricos y magnéticos corresponden a ondas transversales. No hay ningún movimiento en la dirección de avance de la onda. Hay muchos tipos de ondas electromagnéticas. Podemos clasificarlas por las frecuencias o podemos clasificarlas de acuerdo a la longitud de onda. Como habíamos dicho antes, que la velocidad de una onda la velocidad de una onda se puede escribir en términos del lambda y de la frecuencia, entonces estos dos escalas de acá es una proporcional al inverso de la otra. Empecemos a hablar, por ejemplo, desde escalas de 1 Hz. Vamos obteniendo acá las llamadas ondas hertzianas, ondas de radiodifusión, ondas de televisión, FM, radar. Aquí vamos avanzando en la escala de frecuencias hasta llegar a un intervalo por acá en el que encontramos las ondas infrarrojas. En un pequeño intervalo acá del espectro encontramos el espectro visible, después encontramos, es una pequeña franja, después encontramos las ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma y rayos cósmicos. De todo este espectro electromagnético, el ojo solamente es capaz de detectar una pequeña porción acá, que está en el espectro visible, y la piel es capaz de detectar una pequeña región por acá, que es el espectro infrarrojo. Al hablar de energía de una onda electromagnética, entonces conviene definir lo que llamamos el vector de Poynting, denotado por esta letra S. Podemos entonces definir el vector de Poynting como la velocidad de la luz al cuadrado por epsilon 0 y el producto cruce entre el campo eléctrico y el magnético. El vector de Poynting es un vector cuya magnitud es la intensidad de la onda, o sea, cuánta energía tenemos por unidad de tiempo y unidad de área. Y la dirección E cruz B es la dirección de avance de la onda, o sea, va en la misma dirección en la que está avanzando la onda, o sea, la velocidad de la onda. Se puede llegar a relaciones matemáticas de este tipo para el vector de Poynting, en este caso promedio. La intensidad promedio está por un medio de C cuadrado epsilon 0, amplitud del campo eléctrico y amplitud del campo magnético. Se puede también expresar en términos de nada más de la amplitud del campo eléctrico o nada más de la amplitud del campo magnético, porque hay una relación entre campo eléctrico y magnético no para el carácter vectorial, sino para las magnitudes, y es que el campo eléctrico es C veces, o sea, la velocidad de la luz veces el campo magnético. Resulta que las ondas electromagnéticas también ejercen fuerza sobre las áreas que inciden. Consideremos una superficie sobre la que incide una onda electromagnética. Ella está constituida por partículas materiales, está constituido por electrones, por protones, por átomos en general. Y si una onda electromagnética incide sobre ella, entonces sobre esa superficie podemos hablar de algo llamado presión de radiación. ¿Cuánta fuerza por unidad de área está actuando sobre esta superficie? Se pueden hacer los cálculos y demostrar que efectivamente la fuerza magnética actuando sobre una partícula, un electrón, en un medio material donde incide una onda electromagnética, está dirigido en la misma dirección de la onda. No importa si el campo eléctrico y el magnético, que como dijimos eran ondas, oscilan perpendiculares entre sí, una vez va hacia arriba, otra vez va hacia abajo. Cuando ese campo se invierte acá, entonces el magnético también se invierte. Sin importar eso, siempre la fuerza magnética está apuntando en una dirección particular y es la de avance de la onda. Por lo tanto, ella es responsable de que exista una presión de radiación sobre el material. Se encuentra que para una superficie completamente absorbente, la presión de radiación está dado por la intensidad dividido la velocidad de la luz. Es decir, por el promedio del vector de Poynting dividido la velocidad de la luz. Eso si el material es completamente absorbente. Si estamos hablando de una superficie completamente reflectora, entonces la presión de radiación es 2 veces la intensidad o 2 veces el promedio del vector de Poynting dividido la velocidad de la luz. Entonces, para resumir esta parte, la conclusión sería que las ondas electromagnéticas ejercen presión, ejercen fuerza por unidad de área sobre las superficies que inciden.